Listo, bueno, vamos entonces. Para la primera pregunta, ¿cierto? Respecto a la tabla, ya sabemos que la respuesta correcta a que los estudiantes identifican regularidades en los datos y concluyen de forma correcta que al aumentar la velocidad al salir de la mesa, ¿cuál era la respuesta? La B. La B, el alcance horizontal y la velocidad al tocar el suelo aumentan, ¿cierto? El tiempo de vuelo y la velocidad al tocar el suelo aumentan. No era correcto porque el tiempo de vuelo es constante, nunca aumenta. La C tampoco porque me dice que el tiempo y la velocidad al tocar el suelo permanecen constantes, no porque el tiempo es constante, pero la velocidad al tocar el suelo también cambia, ¿cierto? La D, el alcance horizontal y la velocidad al tocar el suelo son constantes, igualmente, eso son mentiras, porque ninguna de estas dos señores, ni el alcance horizontal ni la velocidad al tocar el suelo son constantes, ellas varían. ¿Listo? Respuesta correcta era la B, alcance horizontal y velocidad al tocar el suelo aumentan. Y en la segunda ya sabemos entonces que una característica del movimiento que experimenta la canita en el eje vertical cuando abandona la mesa es un aumento de la velocidad, porque es un movimiento uniforme acelerado. ¿Por qué es un movimiento uniformemente acelerado? Porque, listo, horizontalmente la velocidad es constante, pero verticalmente hay un cambio de velocidad, ¿cierto? Cuando hay un cambio de velocidad es porque hay aceleración. En este caso, la aceleración debido a la gravedad, ¿cierto? Que es la que hace que el objeto caiga. Y como hay aceleración, automáticamente eso pasa a ser un movimiento uniformemente acelerado en donde hay cambio de velocidad. Respuesta correcta, la A. ¿Listo? Descartamos la B porque dice que la aceleración, que aumenta la aceleración no aumenta, es constante porque la que saca, la aceleración que hay en este tipo de movimiento es la de la gravedad. Uniforme en la posición, no. La posición también cambia, ya dijimos, ¿cierto? Aquí está en una posición, aquí en otra, ¿bien? Uniforme en la velocidad, no, porque la velocidad no es uniforme. Si fuera uniforme siempre sería la misma y como observamos, la velocidad cambia en cada caso, ¿cierto? Tanto la velocidad inicial, bien, como la velocidad de la partícula a medida que cae de forma vertical. Y esto hace que la velocidad resultante también cambie. ¿Listo? Listo. Tercera pregunta. Ahí les dejé una formulita. Ya tengo que empezar a ver formulitas. ¿Listo? Pero solamente para analizar su forma, no para utilizar números. ¿Listo? No tengo que reemplazar nada, solamente tengo que observar y comparar. ¿Listo? Explicar. ¿Listo? Bueno, ¿quién me hace el favor y lee la tercera pregunta? Sobre una puerta se colocan dos marcas de cinta a diferentes distancias de su eje de rotación. Ajá. A continuación, se abre barriendo ángulos iguales en tiempos iguales. Según lo planteado, la cinta que se encuentra más cerca al eje de giro tiene menor velocidad. Y pues, ¿los digo? Listo. Pregunto, antes de ponernos a mirar las opciones de respuesta. ¿Sí comprenden de qué me están hablando a mí en ese ejercicio? ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo es que están diciendo que está pasando el fenómeno? ¿O no lo han comprendido? Si hay alguna que no lo haya entendido, no hay problema. Para esa, No, señor. ¿Pero quién No lo entendió? entiendo. Listo. No entendí. ¿No entendiste? Listo, no hay problema. No. No hay problema porque yo la primera vez que lo leí tampoco lo entendí. Me tocó leerlo como otras dos veces para entender de qué me estaban hablando. ¿Bien? Listo. ¿Quién me dice qué movimiento o qué sucede cuando yo estoy abriendo una puerta? ¿Qué tipo de movimiento hace? ¿Qué sucede si yo abro una puerta? ¿Cómo se va a mover esa puerta? A ver, díganme. Pues como de rotación, ¿no? ¿Cómo qué? De rotación, ¿no? Listo, nada, para aquí un momentico, ya vamos a cuadrar aquí algo. Sería como un movimiento semiparabólico, ¿no? Porque la puerta al abrirla no hace todo el movimiento de giro, ¿no? Es como la mitad.
Listo, no se preocupen. Ya mira. Pendejo. Ya les explico, ya les explico. ¿Dónde está el básico? Este señor va a ser, vamos a ver si es así porque no recuerdo bien. El tiempo no trabajo esto. No, bueno, así no era. Tenemos que, bueno. ¿Qué sucede? Bueno, sí, aquí está. Son fijos estos benditos. Y voy a colocar otro puntico acá. La voy a inventar. Como para tratar de hacer el ejemplo. Ya sé. Entonces, estoy inventándomelo y no he sabido bien cómo inventarlo. Venga, a ver. Con ese invisible. Listo. Supongamos que esta es su puerta. ¿Listo? Ahí su puerta está cerrada, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando yo comienzo a hacer esto, ¿qué ocurre con la puerta? Pues la estoy abriendo. Bien. ¿Pero qué estoy formando? ¿Un qué? Un ángulo. Un ángulo, ¿cierto? Ese es el ángulo del que me están hablando a mí en el ejercicio. Se está formando un ángulo. ¿Qué sucede? Ahí que me están diciendo que yo voy a colocar dos cintas. Entonces coloco una cinta aquí, coloco otra cinta acá. ¿Listo? Esas son las dos cintas que me están diciendo ahí que estoy colocando. Voy a cambiarles el color como para que digamos, entonces estas son las cintas. ¿Bien? Entonces esta cinta va a ser roja y esta otra cinta, esta otra señora va a ser de color amarillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando? Tengo mis dos cintas aquí. Esta es mi puerta que en este momento está cerrada. ¿Cierto? Aquí en el ejercicio. Sobre una puerta se colocan dos marcas de cinta a diferentes distancias. ¿Están a diferentes distancias las dos cintas? Sí, ¿cierto? De su eje. ¿Cuál es el eje? Cuando me hablan de eje, es el punto sobre el cual comienza a formarse el ángulo, ¿cierto? Cuando yo comienzo a abrir mi puerta, este señor de aquí es el eje, porque sobre aquí es que estoy rotando el ángulo, ¿bien? Sobre ese es que estoy abriendo la puerta. ¿Qué dice? A continuación, se abre barriendo ángulos iguales en tiempos iguales. Es decir, me forman, cuando yo abro esto, los ángulos de estas señoritas, estos dos ángulos que se forman, porque esta va a formar un ángulo, ¿cierto? Y esta pues también va a barrer ángulo, ¿bien? Que en realidad viene siendo el mismo. Entonces, ese ángulo se va a formar igual de rápido, ¿cierto? En el mismo tiempo, y va a ser el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque van sobre la misma línea. Si estuviera uno por aquí y otro por acá más arriba, pues entonces ahí sí estarían sobre diferentes líneas y los ángulos serían diferentes. ¿Bien? Pero en este caso yo voy a tener que, me van a formar ángulos iguales, claro, vea, siempre va a ser el mismo ángulo para las dos, ¿listo? Siempre va a ser el mismo ángulo, ¿bien? ¿Cómo me doy yo cuenta? Bueno, ya les voy a mostrar. Voy a hacerlo un poquito más grande, bueno, ¿verdad? Listo, pongámoslo por aquí. Y este señor por acá. Voy a abrir mi puerta otra vez un momento. Bien, ángulo. Entonces, ¿cuál ángulo? Este ángulo de aquí, entre estos dos. Y este ángulo de aquí, entre estos dos. De uno encima del otro. Bueno, aquí coloco uno y aquí va a quedar entonces dos. Listo. Des en cuenta, vea, a pesar de que están los dos puntos en diferentes distancias sobre esta línea, el ángulo que se forma siempre es el mismo y se forman al mismo tiempo. Si yo lo voy abriendo, los mismos tiempos y los mismos ángulos. ¿Listo? Ahora me dice,
Según lo planteado, la cinta que se encuentra más cerca del eje de giro tiene menor velocidad angular, angular, tangencial. Les presento velocidad angular, es la velocidad con la cual se forma el ángulo. ¿Listo? La velocidad tangencial es la velocidad con la cual se forma la circunferencia. ¿Listo? Si yo voy haciendo esto, abriendo la puerta, se me va como queriendo formar una circunferencia. O es la velocidad que se da, la velocidad de escape se puede llamar también, es la velocidad lineal. Entonces es la velocidad que hay aquí en este puntico C. ¿Listo? No la velocidad con que me está formando el ángulo, sino la velocidad con la que yo abro la puerta, con la que se me mueve aquí la punta de la puerta. ¿Listo? Esa es la velocidad tangencial. Y entonces esa velocidad tangencial depende del radio, ¿cierto? Mientras que la velocidad angular solamente depende del ángulo de giro y depende del tiempo. ¿Listo? Entonces, me dice, la que tiene menor, perdón, la que se encuentra más cerca al eje de giro, en este caso, ¿cuál se encuentra más cerca al eje de giro? El punto rojo. El punto rojo, el punto B, ¿cierto? Esta señora es la que está más cerquita al eje. ¿Listo? ¿Qué está pasando con ella? ¿Será que tiene mayor velocidad angular? A ver, la velocidad angular depende solamente del ángulo y del tiempo. Miremos, ¿los ángulos y los tiempos son distintos? No. Entonces las dos velocidades angulares van a ser iguales. Iguales, sí. ¿Listo? Porque los ángulos son los mismos y el tiempo que demora para formarse ese ángulo pues es el mismo, ¿cierto? Entonces, las velocidades angulares para la que está cerca, o sea, para el punto rojo y para el punto amarillo, son el mismo. ¿Listo? El radio. A ver, el radio va a ser en este caso la distancia que hay del eje a donde está cada punto. ¿Cuál tiene más radio? El punto amarillo. El punto amarillo. Y está multiplicando. Cuando yo multiplico aquí en el numerador de una división, este valor va a ser mayor que cualquier otro. Entonces, si por ejemplo, esto vale 5 y esto vale 2, pues si yo multiplico por 5, me va a dar un valor más grande que si multiplico por 2, ¿cierto? Listo. Entonces, la que tenga menor longitud en su radio va a tener menor velocidad. ¿Cómo es que dijimos que llamaba esa? Tangencial. Tangencial, ¿cierto? ¿Quién tiene menor longitud? El ¿La que punto está más rojo. cerca o la que está más lejos del eje? Que tiene menor longitud es el punto rojo. La que está más cerca del eje, ¿cierto? Es esta señora de la que me están hablando aquí. La cinta que se encuentra más cerca del eje de giro tiene menor velocidad angular, angular. No, estas no me sirven porque ya me di cuenta que la velocidad angular de las dos es la misma. ¿Qué dice la C? Tangencial porque recorre mayor distancia en menor tiempo. O de tangencial porque recorre menor distancia en el mismo tiempo. Esa es. Está recorriendo menor distancia. Entonces tiene menor velocidad tangencial. ¿Listo? Respuesta correcta. Te la presento. La D. La B. ¿Listo? Y miren, toda la vuelta que tuve que dar para llegar a esa respuesta. Bien. Entonces, debo de manejar diferentes tipos de conceptos, ¿cierto? Para poder llegar a responder ese tipo de preguntas, ¿cierto? Obviamente, radio, ángulo, tiempo, fórmulas de velocidad angular, fórmula de velocidad tangencial o velocidad lineal, también le llaman, ¿listo? Entonces, son diferentes cositas que me pueden estar a mí preguntando. Y hasta el momento, vuelvo y les digo, no hemos utilizado ni un solo número, ¿listo? Solamente hemos analizado, solamente hemos explicado fenómenos. Miren, ¿qué competencia me están evaluando en este caso? Explicación de fenómenos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me están evaluando? ¿Cómo explico las características de un movimiento circular uniforme? Porque corresponde a ese tipo de movimientos. ¿Listo? Que también es un tema de primer periodo, de grado décimo. Hasta ahora no hemos visto nada de grado 11, ¿cierto? Tenemos movimiento rectilíneo, movimiento uniformemente acelerado. Acabamos de ver movimiento circular uniforme. ¿Bien? Y pregunto, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no comprendan? ¿Algo que como que, profe, eso no me quedó bien claro? ¿Será que me lo puede terminar de aclarar? No, señor.
¿No? ¿Ninguna de las tres? Listo. Espero que sea verdad. Cuarta y quinta. La cuarta. ¿Quién la lee, por favor? Yo, cuando el conductor de un vehículo aplica los frenos de forma suave para detenerse frente al semáforo, el auto sigue avanzando un poco hasta quedar completamente detenido. Durante este proceso, la dirección de la aceleración neta y la velocidad son... Listo. ¿Quién me explica esa, por favor? ¿Alguna idea? ¿Qué ocurre cuando yo piso el freno? ¿Qué comienza a suceder con el carro? ¿O con el auto o con el vehículo? Pues comienza a disminuir la velocidad. Ah, comienza Pues a... antes de frenar, tiene que quitar el pie del acelerador. Lo Para primero, ayudar. quitar el pie del pedal o dejar de estar moviendo el manubrio, le puede decir, para acelerar la moto, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer es soltar eso y pisar, o bien sea el pedal del freno o la manigueta que tiene aquí la moto para frenar, ¿cierto? Pero lo está haciendo suavemente, ¿bien? Entonces, va a comenzar a disminuir la velocidad, igual de Honda, ¿cierto? Si está disminuyendo la velocidad, ¿qué está ocurriendo con la aceleración? ¿Cuál era la pregunta, perdón? Ahí la tienes, mírala. Si está disminuyendo la velocidad, porque aquí me dicen que comienza a detenerse, ¿cierto? Sigue avanzando hasta que queda completamente detenido, y tú me dijiste, cuando frena, comienza a disminuir la velocidad. Entonces, cuando comienza a disminuir la velocidad, ¿qué ocurre con la aceleración? ¿Aumenta? ¿Sigue siendo constante? ¿Será que la aceleración sigue siendo constante? ¿O yo ya no estoy acelerando? Pues ya no estoy acelerando, En ese caso, cuando piso el freno, ¿qué estoy haciendo? parando. Teniendo la velocidad. Desacelerando. Ya no acelero más. Ya estoy desacelerando. ¿Listo? Les voy a explicar entonces nuevamente aquí en GeoGebra. ¿Listo? No me queda más sencillo. Esto borremos lo que ya no lo necesito. Muchas gracias y adiós. Vuelvo otra vez con los señores vectores. Listo. Este señor le voy a cambiar esa U por una A. ¿Qué creen que significa esa A? En física, ¿qué significa la A? Esa A minúscula que está aquí. Aceleración, ¿cierto? Cuando yo acelero, ¿qué ocurre? Si yo estoy aquí quieto y acelero el carro, acelero la moto, ¿qué va a ocurrir con él? Pues se mueve. ¿Y por qué comenzó a Está haciendo moverse? un cambio de velocidad. Porque, esta muchacha está pero voladora. Perfecto, está ocurriendo un cambio de velocidad, ¿cierto? La velocidad viene primero aquí, después esta velocidad se hace más grande, ¿cierto? Y si sigo acelerando, se hace mucho más grande, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Ya venía el carro, podemos decirlo, a toda. Voy a dibujar estos señores de otro color, para diferenciarlo. Estos que son velocidad. ¿De qué color ponemos la velocidad? ¿Roja? Estos señores son velocidad. El otro dejémoslo negro para decir que es la aceleración, ¿cierto? Entonces, él ya viene aquí, lo más rápido que usted se puede imaginar, y pisó el freno. Cuando pisó el freno, ¿qué comenzó a ocurrir con la velocidad? ¿Qué comenzó a ocurrir con la velocidad? Empezó Comienza a a disminuir, ¿cierto? A mermar. Entonces ya no va a ir hacia allá, que va a comenzar a cada vez a ser más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que simplemente el auto se detiene, Detiene. no avanza más, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Esto era también a acelerar velocidad.
velocidad. ¿Será que la aceleración sigue siendo en el mismo sentido de la velocidad? ¿O ya para dónde comienza a ir la aceleración? Si yo estoy Hacia frenando. atrás. Hacia atrás. No me Ah, va a ir en sentido contrario. Por eso es que está frenando, ¿cierto? Por eso es que está desacelerando, porque ya no va acelerando, ya no va hacia la derecha, por así decirlo, ya no va hacia adelante, sino que va a ir en sentido contrario, porque estoy frenando. ¿Listo? Esta va a ser mi nueva aceleración cuando yo frené. Ya no va a ir en el mismo sentido, sino que va a ir en sentido opuesto, porque estoy desacelerando. Estoy haciendo que el objeto pierda velocidad hasta que se detiene. ¿Listo? Me devuelvo para acá. ¿Qué dice ahora sí la pregunta y cuáles son las opciones de respuesta? Pues la D. ¿Por qué? Explícamelo. Yo lo acabo de decir, pero necesito que me lo explique. A ver si sí les quedó realmente claro. ¿Por qué sería la D? ¿Por qué no sería la A? Por ejemplo, quien me dice, no, profe, la A no es porque tal cosa, o la B no es por tal motivo. Les voy a poner el dibujito para que me ayuden a explicar. ¿Por qué no es la A? A ver, ¿por qué ambas no van hacia atrás del conductor? Porque la aceleras. No, espere. Porque está frenando. O sea, está desacelerando, entonces va al contrario, Porque la velocidad sigue empujando el objeto hacia donde, hacia adelante. hacia Hacia adelante. adelante, ¿cierto? A eso va a entrar otro concepto físico que ya se llama inercia, pero usted sigue yéndose hacia adelante, ¿cierto? Lo que está haciendo que pierda velocidad es una señora que no va hacia adelante, sino que va hacia atrás, ¿cierto? Que es La la aceleración. señora aceleración, ¿cierto? Listo, entonces ambas hacia atrás no, porque la que va hacia adelante es solamente la velocidad que va reduciéndose. Ambas hacia atrás, hacia adelante, perdón, tampoco, ¿cierto? Porque Tampoco. la única que va para adelante es la velocidad, la que va para atrás es la aceleración. La aceleración hacia adelante y la velocidad hacia atrás del conductor, no, no, porque entonces el carro sale andando en reversa, se devuelve. Cuando yo freno, yo nunca he visto que ocurra eso, que yo frene y que el carro coja a devolverse, ¿cierto? El carro sigue andando hacia adelante, sigue con velocidad, aunque va disminuyendo, ¿listo? La velocidad hacia adelante, y la que va hacia atrás, en este caso es la señora, aceleración. Por lo tanto, no es la C, es la D. La aceleración hacia atrás, ¿cierto? Mírenla. Y la velocidad hacia adelante del conductor. Claro, muy claro. ¿Bien? ¿Alguna duda? Kiara, que la veo que se rasca la cabeza. ¿Alguna duda? O sea, Kiara está Sí, hablando señor. mucho y me tiene asustado. Kiara, ¿alguna inquietud? Sí, señor. ¿Qué acaba de pasar? Es que me tocó irme un momentito y me devolví y no sé qué pasó. Kiara, qué pena. ¿Me puedes hablar un poquito más durito que no te escucho? Si me podría repetir, por favor, es que me tocó salirme un momentico y volverme a meter y cuando volví estaba perdida. Ah, listo. ¿Qué sucede? Voy a explicarlo un poquito más rápido, ¿vale? Porque ya lo hicimos. Te voy a explicarlo de modo que lo puedas entender. Bueno, cuando tú aceleras, obviamente si aceleras, el objeto va a salir hacia adelante. Es decir, la aceleración es hacia adelante. ¿Listo? Y como estás acelerando, la velocidad va aumentando. ¿Hacia dónde? Pues hacia adelante, hacia donde estás haciendo el movimiento. ¿Cierto? Cuando frena, cuando usted frena, usted comienza a desacelerar, es decir, la aceleración ya no va a ir hacia adelante, sino que va a ir hacia atrás, usted está frenando, está desacelerando. Hay un cambio en el sentido de la aceleración, ya no va a ser hacia adelante. Entonces lo que va a hacer es que el objeto se detenga y para que se detenga, pues esa aceleración tiene que ir en sentido contrario a su velocidad, ¿cierto? Porque usted se va a seguir moviendo hacia adelante cuando frena. Lo que sucede es que comienza a hacerlo cada vez más despacio hasta que ¡pum! Paró, ¿cierto? Estos rojitos son sus velocidades. La velocidad cuando usted frenó comenzó a disminuir, 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 disminuir hasta que ¡pum! Ya, no anduvo más. Bien,
Entonces, su velocidad, cuando usted frena, va a seguir siendo hacia adelante, pero su aceleración ya no va a ser hacia adelante, porque si sigue acelerando hacia adelante, pues nunca pararía. Bien, entonces la aceleración va a estar en sentido contrario o en dirección contraria al de su movimiento. Bien, ¿qué me están preguntando entonces a mí aquí? Cuando el conductor de un vehículo aplica los frenos de forma suave para detenerse frente al semáforo, el auto sigue avanzando un poco hasta quedar completamente detenido. Esta situación que tenemos acá, que acabamos de explicarla. Durante ese proceso, la dirección de la aceleración neta y la velocidad son ambas hacia atrás. No, mire, esta señora va hacia adelante. Entonces, ambas no van hacia atrás. Ambas hacia adelante. No, la aceleración va hacia atrás cuando frena. La aceleración hacia adelante y la velocidad hacia atrás. No, la aceleración no va hacia adelante, ¿cierto? Si la aceleración fuera hacia adelante, el auto continuaba andando porque usted no está frenando, está acelerando. Bien. La aceleración hacia atrás y la velocidad hacia adelante del conductor. La aceleración hacia atrás, frenando, desacelerando, y la velocidad hacia adelante del conductor. ¿Listo? Respuesta correcta entonces, ¿qué hará? La D. La D, ¿cierto? Van a tener sentidos opuestos y la aceleración va a ir hacia atrás y la velocidad hacia adelante, obviamente disminuyendo hasta que el objeto se detiene. ¿Listo? Quinta pregunta. ¿Quién me ayuda, por favor? Cuando un arquero de fútbol hace un despeje del balón desde su arco hasta la cancha contraria, el balón sube y luego baja describiendo una trayectoria parabólica. Una característica de este tipo de movimiento es, Listo. ¿Alguna vez han trabajado movimiento parabólico? ¿O han visto movimiento parabólico en algún evento de su casa? ¿O en el colegio? pues sí, esto lo vimos el año pasado. Ah, eso es el año pasado, ¿cierto? Listo. ¿Quién da un ejemplo de movimiento parabólico? Cuéntenme, a ver. Pues no sería una persona que va a patear un balón. Ah, la de béisbol. Cuando están jugando béisbol, que le tiran la pelota, él le da con el bate la pelota y ella hace un movimiento como de que sube y baja, ¿cierto? Ese sería algo así. Venga a ver, archivo nuevo. Vamos a guardar. Listo, va a ser algo así. Espérenme, verá. Va a ser algo como esto, ¿cierto? Ese va a ser el movimiento que él va a hacer. Dale hacia arriba y después vuelve y va. ¿Sí ese es el movimiento? Y no ocurra solamente ahí. Cuando usted está en el salón y hay un compañero que le dice, présteme un lápiz. ¿Usted cómo le tira el lápiz? ¿O cómo se lo pasa? ¿Usted se va hasta el puesto del compañero y se lo entrega en la mano? Obvio, profe. Sí, qué carrera. ¿Cómo le pasa a usted el lápiz al compañero? Se lo Así, tira. tenga. Se Uy, lo lo tengo tira. al lado. ¿Y cómo es el movimiento de ese lápiz cuando usted lo tira? ¿Será que usted lo tira así de frente? ¿O cómo lo va a tirar? Lo tira No hacia... hacia arriba, ¿cierto? Ajá. ¿Qué movimiento hace el lápiz? Este movimiento. Obviamente no así tan hacia arriba, pero sí hace este movimiento. Eso es un movimiento parabólico. ¿Listo? Bueno, ¿qué ocurre entonces con este movimiento? Cuando él sale, cuando usted lo tira, él sale con una velocidad inicial, ¿cierto? Sale con una velocidad. En este caso la gravedad, otra vez la señora gravedad, la señora sí se mete en las cosas, ¿no? La gravedad, cuando usted lo comienza a lanzar, la gravedad, ¿para dónde va? Para abajo, ¿cierto? Ahora ya tengo de propiedades. Los llamamos U, llamémoslos G. Entonces, la gravedad va hacia abajo y el movimiento cuando recién salió, la velocidad, ¿hacia dónde es el movimiento? Acá, ¿hacia dónde es el movimiento? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia Hacia arriba. arriba.
En este caso, cuando recién sale, el movimiento es hacia arriba, ¿cierto? El objeto se está moviendo hacia arriba y la gravedad hacia abajo, van en sentidos opuestos. Si aquí sale con una velocidad y él va subiendo, ¿qué va a ocurrir con la velocidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir por culpa de la gravedad? ¿Muy difícil la pregunta? Vuelvo y le pregunto. Tiré el lápiz. Tiré el lápiz. Fui y le pasé el lápiz al compañero. ¿Cierto, Fabiana? Listo. El lápiz sale, comienza a subir. La gravedad comienza a jalarlo para abajo. ¿Qué va a ir pasando con esa velocidad? Se va a ir haciendo más grande o más pequeña. Pues a medida que va subiendo, llega un punto. Sale aquí con una velocidad, ¿cierto? Y yo me comienzo a mirar punto por punto qué va a pasar con esa velocidad. ¿Será que aumenta o será que disminuye? ¿Y por qué se va aumentando o disminuyendo? Porque hacia adelante siempre va a ser la misma. Hacia adelante no va a tener cambios, ¿listo? Hacia adelante sí va a valer siempre igual. Pues entonces les pregunto, ¿qué va a pasar con esta señora? ¿Ah? Va a cambiar, ¿no? ¿Cómo dicen? O sea, hacia acá adelante siempre va a ser la misma, pero hacia arriba, ¿qué le va pasando? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Aumenta y luego disminuye. Cada vez, o cuando sube, Va a como la aumentar. gravedad lo jalas hacia abajo, ¿cierto? Pues la velocidad va disminuyendo. Haga de cuenta lo que miramos hace un momento, ¿cierto? En el caso de cuando usted frena, que va desacelerando. Vea, acuérdese que la gravedad es una aceleración, ¿cierto? Entonces aquí el objeto, si el objeto va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, la aceleración va hacia abajo, esta velocidad que va hacia arriba, pues no va a aumentar, va a disminuir. ¿Listo? Disminuye, 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 disminuye hasta que llegó aquí arriba. ¿Qué pasa aquí con la velocidad que va hacia arriba? Es cero. Es cero. La Ay, velocidad Fabián. que va hacia arriba es cero, ¿cierto? La que sí va a tener un valor siempre va a ser la señora que va hacia acá adelante. ¿Listo? La horizontal, que siempre va a ser igual. ¿Listo? Estoy tratando de hacerla aquí igual, ¿no? Pero la vertical va a ir disminuyendo hasta aquí arriba. Aquí la velocidad vertical es cero. ¿Listo? La horizontal es constante en el movimiento parabólico. Cuando comienza a bajar, ¿qué comienza? Pues esta señora pues sigue siendo igual, ¿cierto? Esta no va a cambiar, sigue siendo la misma. Uy, no, ¿qué hice? Qué pena. Así como vamos a ponerlo más grande. Que sepa que pegar desde acá. Eso. Esta velocidad hacia acá adelante siempre va a ser igual. ¿Listo? La que cambia es la que va hacia abajo. En este caso, como comenzó a bajar, ¿qué comenzó a ocurrir otra vez con la velocidad? Aquí ya no es cero. Aquí ya comienza a aparecer velocidad. Aumentar. Va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Listo? Hasta que llega ¿a dónde? Al suelo y Al es cero. suelo, ¿cierto? Suponiendo que aquí es el suelo, ¿no? No la pongo más para abajo porque entonces me confundo. Listo. Sí, claro, cuando llega al suelo ya es cero. Antes de llegar al suelo, la velocidad final resulta siendo la misma velocidad con la cual se lanzó, es decir, la misma velocidad inicial, la misma velocidad con la cual salió de este punto. ¿Listo? Bueno, me devuelvo para acá a ver qué me dice. Aceleración constante en el eje vertical. Aquí verticalmente la aceleración es constante. Venga a ver. Cuando un arquero de fútbol trata, el balón sube y luego baja destruyendo una trayectoria parabólica. Una característica de este movimiento es aceleración constante en el eje vertical, velocidad constante en el eje vertical. Me voy para la B. La velocidad en el eje vertical es constante. Ojo, vertical No, hacia arriba. no, porque cambia. Va cambiando, no es constante. Entonces la B son mentiras. La C, el vector velocidad es su punto máximo, es cero. El vector velocidad, no la velocidad vertical. El vector velocidad aquí es cero. Sí.
Tanto hacia Sí. arriba como hacia adelante. Hacia Sí. arriba es 0 y hacia adelante también es 0. Sí, porque pues está en el Pero punto vea, más alto. si Entonces no fuera se va 0, a mover. entonces no se seguía moviendo hacia adelante. Sería cero porque Ya. esa es constante, entonces la... Ah, entonces no es 0 el vector velocidad, no la componente vertical y la horizontal. El vector velocidad aquí no es 0. Hacia arriba sí, pero hacia adelante no. ¿Listo? La aceleración constante en el eje horizontal. La aceleración aquí en el eje horizontal es constante. Sí, Cuando la velocidad no cambia, mire, aquí esta velocidad vale lo mismo que esta, vale lo mismo que esta, lo mismo que esta, lo mismo que esta, horizontalmente hablando, ¿no? Cuando la velocidad no cambia, ¿hay aceleración? Sí, de la gravedad. Si yo me voy en mi No. carro, en mi moto, no porque no. lo prendí, No porque, salí, me fui y no le cambio velocidad, ¿estoy acelerando? no porque está, o sea, es la misma A velocidad. la misma velocidad. Para que haya aceleración tiene que haber cambio de velocidad. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración y mucho menos aceleración constante. Entonces, en este caso, horizontalmente no hay aceleración. Esta respuesta no me sirve. Ojo, aceleración constante en el eje vertical. ¿Qué es la aceleración aquí en el eje vertical? ¿Cómo es que se llama esta señora de aquí, que es la que les dije hace rato? Gravedad. La gravedad. Y ya les dije que la gravedad es la aceleración, ¿cierto?, que ejerce la Tierra sobre los objetos. ¿Y hacia dónde los jala o hace que ellos se Hacia vayan? abajo. Hacia abajo. Hacia- ¿Listo? Entonces sí, es constante porque la gravedad es la misma en todos los puntos. Ah, claro, es constante. La gravedad, la aceleración que hay aquí en todo, en cualquier punto del movimiento parabólico, es la gravedad. Y esta señora es constante, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cierto? Hasta ahora les hablo del valor, ¿no? Lo había dicho. Bien. Entonces, respuesta correcta. La A. ¿Listo? Listo. Sexta pregunta. ¿Quién me colabora? Yo. Un proyecto de laboratorio consiste en colocar un bloque con diferentes superficies sobre un plano inclinado e ir modificando el ángulo hasta que el bloque comience a deslizarse. Una tabla de datos adecuada para realizar este estudio es... Listo. ¿Cuál sería? Mirando ahí las variables. Cuéntenme. Pues yo diría que por descarte sería o la B o la C. ¿Por Porque qué sí la o B o sí la debe C? haber porque sí o sí debe haber un ángulo de inclinación, ¿no? Porque eso es lo que Sí. están calculando. Algo así. Listo. Ponme cuidado. Bien. Me están diciendo que el bloque tiene que tener diferentes superficies, ¿cierto? Lo primero es la superficie. Bien. Y me dicen que van variando el ángulo, o sea que también tiene que aparecer el ángulo, ¿cierto? En la A aparece el ángulo o No, aparece la superficie de contacto, aparece la masa del bloque, que también es válida, pero me hablan del tiempo. Aquí en el ejercicio me están hablando a mí de tiempo. no. No, eso no me sirve. Aquí me hablan de la superficie, me hablan del ángulo, sí, y me hablan es del peso del bloque. Una cosa es la masa y otra cosa es el peso. La masa es la fuerza, ¿listo? Perdón, el peso es la fuerza que ejerce pues la Tierra sobre el objeto y esa fuerza se mide en newton, no en kilogramos. Es un pequeño error que nosotros cometemos de concepto. Cuando nosotros me dicen, ¿usted cuánto pesa? No, yo peso 80 kilogramos, yo peso 60 kilogramos. No, a usted no le están preguntando por su peso, le están preguntando por su masa. Y la masa sí se mide en kilogramos, su peso no. ¿Listo? La B no me sirve porque me dicen que el peso del bloque está en kilogramos y el peso no se mide en kilogramos. ¿Listo? La C, superficie de contacto, si aquí me hablan de eso. Masa del bloque en kilogramos, también. Ángulo de inclinación, también. ¿Listo? Y la otra, fuerza de fricción. Aquí en el ejercicio me hablan de fuerza de fricción.
Aquí en ningún momento me hablan de fuerza de fricción. ¿No me están hablando de fuerzas aquí? ¿Cierto que no? Respuesta correcta, La C. la C. Así. ¿Cierto? Es solamente observar, en este caso, las variables del problema y analizar con base en las tablas que me están dando, ¿cierto? Ten en cuenta que hay veces que los ejercicios son muy sencillos. En este caso, ahora simplemente comparar. Si me están hablando de un bloque, él va a tener masa, la masa se mide en kilogramos, el peso no. Si son diferentes superficies, también las tengo que tener en cuenta. Y si me van a ir modificando el ángulo, pues el ángulo también lo tengo que colocar en mi tabla. Pues no me sirve la A, no me sirve la B, no me sirve la D. Respuesta correcta, la C, porque aquí está la superficie, aquí está la masa en kilogramos y están los ángulos de inclinación. ¿Listo? Séptima. Ahora sí empezamos a hablar de fuerzas. ¿Listo? ¿Quién la lee, por favor, y me da una definición? Sobre una mesa bien pulida se colocó un libro que sostenía un bloque de metal. Al tirar de la cuerda atada al bloque, el sistema libro-bloque se mueve en conjunto como se muestra a continuación. La fuerza de fricción que el libro experimenta por estar en contacto con el bloque se representa de forma adecuada en el diagrama. ¿Listo? Pues la fuerza de fricción es la contraria a la fuerza normal. Bueno, a la fuerza que se le está ejerciendo. Una cosa, siempre la fuerza de fricción va a ir en sentido contrario, en dirección contraria hacia La B. la fuerza externa, ¿cierto? Entonces, si yo jalo hacia arriba, si hubiera algún objeto que ejerciera fricción, la fuerza de fricción iría hacia abajo. Si yo estoy jalando hacia la derecha, la fuerza de fricción va a ir hacia la izquierda. Si yo estoy jalando hacia la izquierda, la fuerza de fricción entre la superficie y el objeto va a ir hacia la derecha. Ojo, eso es otra cosa. La fuerza de fricción, para que se dé, siempre tiene que haber un objeto sobre una superficie, ¿cierto? Si el objeto está colgando de una cuerda solamente, yo ahí ya no hablo de fuerza de fricción, después de que no esté sobre una superficie. Si está solamente colgando de una cuerda y no hay superficie, ahí solamente hablo de peso y hablo de tensión sobre la cuerda. ¿Vale? Listo, en este caso, el objeto lo están moviendo hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción que experimenta el libro va a ir también hacia la derecha. No hacia la izquierda, lo contrario. Entonces sería la opción B. No tiene ningún sentido que me hablen de que va a ir para abajo, porque la fuerza que va para abajo es la fuerza del peso, ¿cierto? Y la fuerza que va hacia arriba es la fuerza normal. Concepto básico, ¿cierto? De dinámica. La fuerza de rozamiento sería la opción B. ¿Listo? Esa estaba sencilla, ¿cierto? Bien. 8. Los escucho. Un grupo de niños en el parque toman su balón de fútbol y lo dejan de forma libre en la rampa mostrada a continuación. De acuerdo con la situación planteada, si el sistema es conservativo, se espera que al colocar el balón en la posición marcada con la letra... Listo. ¿Qué es una fuerza conservativa? Que se conserva la energía, la fuerza. Bueno, Que se conserva la energía, ¿cierto? Listo. Entonces les explico. Deja el balón aquí. Si me dicen que el sistema es conservativo, ¿cierto? Entonces se espera que al colocar el balón en la posición marcada en la letra, si es conservativo, me quieren decir que no va a haber una fuerza de rozamiento externa que haga que haya una pérdida de energía. ¿De qué tipo de energía podemos hablar? Cuando yo hablo de energía, en general hablo de energía mecánica, y las energías que incurren en la energía mecánica son dos: potencial y cinética. La potencial depende de la altura y la cinética se da cuando el objeto ya comienza a tener movimiento, ¿listo? Y depende de la velocidad. O sea, que a medida que el objeto va cayendo, como la velocidad va aumentando, ¿cierto?
la energía cinética también va aumentando y como el objeto va cayendo y va perdiendo altura, la energía potencial va disminuyendo. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo siempre voy sumando la energía potencial con la cinética, me tienen que dar un mismo valor. Esa es la energía mecánica. ¿Bien? Siempre tiene que dar el mismo valor, ¿cierto? Sí, exacto. Si lo planteamos así, entonces la respuesta que coincide con esto sería la respuesta C, porque plantea que se deja el balón en la posición R y ella pues va a ir hacia la posición U, que es... Exacto. Bien, ¿por qué? Te explico por qué. Porque si yo suelto el balón desde aquí, desde P, y es conservativa, es decir, no hay rozamiento, no va a haber pérdida de energía, el balón va a llegar aquí con una energía, ¿cierto? Y después comienza nuevamente a subir. ¿Qué sucede? Esa energía que trae va a hacer que él tenga la suficiente capacidad de llegar hasta ¿dónde? Si salió desde P, W. hasta W. ¿Listo? Si sale desde S, tiene que llegar hasta ¿dónde? Hasta T. ¿Por qué? Porque no va a obtener suficiente energía como para, por ejemplo, llegar hasta aquí, hasta V. No le va a dar. No tuvo la suficiente energía. ¿Cierto? Entonces, desde Q hasta W. ¿Será que desde aquí, desde Q, puede llegar hasta por acá arriba? No. Desde P hasta T. Si arranca desde aquí, ¿será que va a quedar nada más acá? No, No, tampoco. porque no se está conservando la energía. Ah, y la B, desde S hasta V. ¿Será que si arranca solamente desde aquí va a llegar hasta por acá arriba? Tampoco. No. ¿Listo? Respuesta correcta, la C, desde R hasta U. ¿Cierto? Aquí la energía sí es conservativa. La misma energía con la que sale, la misma energía con la que alcanza a subir hasta aquí. ¿Listo? ¿Claro el concepto? Hasta ahí. Y clara la idea. ¿Cierto? Bien. Continuemos. 9. ¿Me colaboran, por favor? Cuando se toma un balón de baloncesto y se suelta desde una altura de 1 metro, el balón rebota y alcanza una altura de 60 centímetros. Ajá. Ahora, cuando se suelta desde una altura de 1,5 metros, el balón después de rebotar alcanza una altura. Listo. Bueno, ¿qué ocurre entonces en este caso? Me están hablando pues de que usted suelta el balón, ¿cierto? Y utiliza un concepto similar al de hace un rato, hablando pues de energía, ¿bien? Entonces, si yo suelto el balón, cuando yo lo voy a soltar, antes de soltarlo, como está a una determinada altura, él va a tener una energía potencial. Cuando yo solté el balón, la energía potencial comienza a disminuir, pero como comienza a aumentar la velocidad, comienza a aumentar su energía cinética. Cuando llega al suelo, esa energía cinética es máxima. ¿Listo? ¿Es qué ocurre? Voy a hacer uso aquí de GeoGebra claves. Listo. Este es mi balón y aquí el eje horizontal va a ser el suelo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando yo lo suelte, cuando él caiga, pues obviamente ¿qué va a ocurrir con la velocidad? ¿Siempre va a ser la misma a medida que cae? ¿O qué va a ocurrir con esa velocidad? ¿Qué ocurre con esa velocidad, muchachas? A medida que va cayendo, la velocidad va Aumentando. ¿cierto? Muy bien. Hasta que llega aquí, cuando toca el suelo, que antes de tocar el suelo, esa velocidad es la más grande que él pudo obtener. ¿Listo? Y se me quiso quedar quieto. Listo. Eso ocurre aquí en este caso. Ahora, ¿qué sucede si yo opto por no lanzar mi balón desde una misma altura, sino que lo lanzo desde una altura mayor? Desde acá. ¿Qué va a pasar entonces con la velocidad a medida que comienza a caer? Pues en el primer instante va a ser parecida, ¿cierto? Pero como está desde una altura mayor, ¿qué va a ocurrir? Va a obtener una mayor ¿qué?
va a obtener una mayor que... Aceleración. Aceleración. No, la aceleración es la misma. La aceleración, recuerden que la aceleración Velocidad, va velocidad, velocidad. a obtener una mayor velocidad. Se obtiene una mayor velocidad cuando lo lanzo de lo más alto. ¿Qué va a ocurrir entonces con la energía cinética? ¿Dónde va a ser mayor? ¿En este primer caso o en ese segundo caso? ¿En menor altura o en mayor altura? Mayor altura. A mayor altura obtiene mayor energía cinética porque el valor de la velocidad es más grande. A mayor valor de la velocidad, mayor energía cinética, ¿cierto? Entonces, ya tengo claro que cuando el objeto está cayendo, si yo lo lanzo de diferentes alturas, la energía cinética va a ser mayor en la mayor altura. ¿Listo? Entonces me vengo para acá. Cuando se suelta desde una altura de 1,5 metros, ¿lo estoy lanzando de más alto o más abajo? Más alto. Porque primero fue desde 1 metro, ¿cierto? El balón después de rebotar alcanza una altura mayor de 60 centímetros porque la cantidad de energía cinética al tocar suelo es mayor. Me devuelvo un momento para acá. Conservación de la energía. Si yo lo lanzo desde aquí, desde R, ¿hasta dónde va a llegar? A U. Hasta U. Si yo lo lanzo desde P, ¿hasta dónde va a llegar? A W. Hasta W, A W. ¿cierto? Si lo lanzo desde P. Entonces, acá, en esta pregunta. Qué pena. Si yo estoy lanzando el balón desde más altura, entonces será que en el primer rebote va a alcanzar una altura mayor de 60 o menor de 60 o igual a 60. Pues mayor, ¿no? Mayor de 60, ¿cierto? Entonces descartemos de una vez la C y la D. No puede ser igual porque lo estoy lanzando desde más alto por conservación de la energía. Yo sé que el objeto va a tener capacidad de llegar más arriba, ¿cierto? Aunque en este caso se está perdiendo algo de energía en el rebote. Obviamente cuando cae al suelo y rebota, pierde algo de la energía, pero aún tiene más capacidad o más energía cinética que en el primer lanzamiento. ¿Listo? Entonces, mayor a 60 porque la cantidad de energía cinética al tocar el suelo es mayor. Mayor de 60 porque la cantidad de energía perdida en la colisión es mayor. Si pierde más energía, ¿será que va a llegar más arriba? No va a llegar más abajo porque pues Va a está quedarse pequeño. más abajo porque no tiene la suficiente, digamos así, potencia para poder subir, ¿cierto? Mientras que si yo digo que es mayor de 60 porque la cantidad de energía cinética al tocar el suelo es mayor, pues estoy siendo coherente y estoy cumpliendo también con reglas de conservación de energía, ¿cierto? Rebotó y perdió energía, pero pues obviamente sigue siendo más grande esa energía que conserva a la energía que tenía en el primer lanzamiento. ¿Listo? ¿Respuesta correcta entonces? La A. La A. Listo. Listo. Y 10ª pregunta. Los escucho. Un joven observa el video de un choque de dos objetos que después de la colisión permanecen moviéndose unidos. La característica de este tipo de colisiones implica que antes y después de la colisión ¿No te escucho? no me escuchó leer la pregunta. No. Perdón. Ya. Un joven observa el video de un choque de dos objetos que después de la colisión permanecen moviéndose unidos. Las características de este tipo de colisiones implica que antes y después de la colisión... Listo. Entonces, un joven observa el video de un choque de dos objetos que después de la colisión permanecen moviéndose unidos. ¿Listo? Cuando hay choques, yo puedo hablar de dos tipos de choques. Uno que son los elásticos, que es cuando, por ejemplo, se puede suceder, viene un objeto, golpea con el otro, ¿cierto? Hay un objeto que se está moviendo y el otro está en reposo. Entonces, el objeto que se está moviendo pega con el que está en reposo y el que está en reposo comienza a moverse y el que está en movimiento se queda quieto. Ese tipo de movimientos se llaman movimientos elásticos y hay otro tipo de movimientos que se llaman movimientos inelásticos. ¿Qué sucede con los movimientos inelásticos? Los movimientos inelásticos me dicen de que
yo puedo tener dos objetos, uno que esté en reposo, otro que esté en movimiento, y que cuando ellos se tocan, los dos continúan moviéndose. Si los dos continúan moviéndose, ¿qué va a pasar con la masa? ¿Va a ser la misma que había acá para este solo objeto? La masa va a aumentar, porque ya no es solamente la de este objeto que estaba moviéndose inicialmente, sino que va a ser ya la masa de dos objetos. No tienen que medir lo mismo, la masa, pero pues sí va a haber un aumento de masa, porque ya son dos objetos que se están en movimiento con una sola energía, es decir, la energía puede disminuir. ¿Listo? Y el momento lineal me habla a mí de que es la magnitud que se refiere a la multiplicación entre la masa y la velocidad. ¿Listo? Ojo, este objeto como se está moviendo tiene energía ¿de qué tipo? Cinética, ¿cierto? Al tener energía cinética, si es elástico y la transfiere y se queda quieto, la otra se mueve con la misma energía cinética que traía el objeto, es decir, se mueve con la misma velocidad. ¿Listo? Pero si es inelástica, obviamente la energía cinética va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya la masa es más grande. ¿Listo? Y la velocidad entonces no va a ser la misma. La velocidad va a disminuir. ¿Listo? Porque si usted, haga de cuenta, usted venga caminando y lo pongan a jalar algo, ¿usted se va a mover con la misma velocidad? No, porque está ejerciendo. No. Ah, no, porque ya tiene que utilizar la misma energía con la que estaba caminando normal para jalar más masa, ¿cierto? Hay un cambio de energía cinética porque hay un cambio de velocidad. ¿Y todo por qué? Porque hay un cambio de masa. Listo, aumentó la masa. Bien. Entonces, el momento lineal también depende de la masa y la velocidad. Si disminuye la velocidad porque aumentó la masa, pues el momento lineal también va a cambiar. ¿Listo? Entonces, la característica de este tipo de colisiones implica que antes y después de la colisión, el momento lineal es el mismo. ¿Este señor va a ser el mismo? Ya dijimos, si se vienen las dos masas, yo no me voy a mover igual de rápido. Mi velocidad va a cambiar. ¿Puedo decir que si la velocidad cambia, esto va a seguir valiendo lo mismo? No, ¿no es cierto? No. ¿La energía cinética es la misma? Tampoco. No, Tampoco. Tanto la energía cinética como el momento lineal son diferentes. La energía cinética es distinta a la inicial. Sí. El momento lineal es diferente al inicial. Y la energía cinética es la misma, pero el momento lineal es diferente. no, las dos cambian. La respuesta Las dos correcta es cambian. la C. Tanto la energía cinética cambia como el momento lineal también. ¿Listo? Es decir, son diferentes. Respuesta correcta, la C. ¿Listo, niñas? Pregunto, ¿alguna duda, inquietud hasta ahí? ¿Algo que no hayan comprendido y que necesiten que les termine de aclarar? No, no, señor. Listo, Kiara. Señor. ¿No, tampoco? No, no, señor. Listo, niñas. Pues en realidad ese era el material que traía para trabajar con ustedes el día de hoy. Lo que correspondía pues a esta primera unidad. ¿Qué les voy a pedir, por favor? Que revisen el material para la próxima clase. ¿Listo? Y entonces, por favor, cuando tengamos el próximo encuentro, que podamos terminar de pronto, si llegan con dudas, aclarárselas al iniciar y continuar entonces, pues, trabajando de esta manera. No sé si les haya parecido bien, si hayan comprendido, les hayan aclarado dudas, o si de pronto hayan quedado igual o peor, no sabe. Las escucho. No, profe, pues cada concepto explicado fue, pues entendió, o pues en mi caso. Y fue creativo pues el hecho de ir explicando cada cosa y en GeoGebra también para que sea más, no sé, comprensible. Ah, listo. ¿Que cambie qué, perdón? O sea, que en GeoGebra fue algo pues, como un recurso más para que sea algo más creativo y más comprensible. Sí, obvio, es que de eso se trata. Al tener que trabajar de esa manera virtual, pues yo no puedo venir de pronto solo a trabajar con las diapositivas, ¿no?
tengo que buscar alguna otra estrategia que me permita hacer más visual lo que quiero que ustedes comprendan. ¿Qué sucede entonces con GeoGebra? GeoGebra me está permitiendo a mí hacer de cuenta que es el tablero cuando yo estoy en el salón de clase, ¿sí? Y existen muchos otros materiales, muchos otros software, pero pues preferencia mía personal es GeoGebra, que siempre se presta como para trabajar de manera muy dinámica. ¿Listo? ¿Algo más, muchachas? No, profe, creo que no, creo que sí estamos bien. Sus clases, la verdad, sé que es la primera clase, pero me ha gustado. Por Listo. 2 también. Listo, pues entonces me agrada escuchar eso, que les haya gustado la clase, la dinámica, la forma en que la abordamos. Y entonces, no siendo más, nos veríamos en el próximo encuentro. Y por favor, repasen. Listo, les encargo de eso. Que repasen para poder trabajar de la mejor manera y que no sea solamente un monólogo, solamente como que yo opinando, sino que ustedes ya de pronto hayan repasado, traigan conceptos y obviamente también dudas. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. señor, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, que estén bien entonces. Bueno, No les gusto. molesto más por el día de hoy. Hasta luego. Vale, Hasta chao, que luego. estén bien. Gracias.